me estás dejando realmente pasmada. Un par de minutos para que nos cuente un par de cosas nuevas sobre los rodeos, creo recordar, ¿no, Iván? Sí, vale. El de los rodeos, pues bueno, todos sabemos que fue la mayor catástrofe de la historia de la aviación comercial. Sí. Dos Boeing 747, sí. 583 muertos. Sí. Todos sabemos que fue un error del piloto holandés, que bueno, fue el que causó la tragedia. Sí, el KLM, sí. Y bueno, la historia del accidente pues ya prácticamente la hemos escuchado todos. Pero bueno, semanas después del accidente se empezó a circular, ¿no? Rumores de que pues que había apariciones en el aeropuerto y se comentaba mucho que nunca apareció, entre los restos del avión nunca apareció el cuerpo de una niña que se había matado en el accidente. Sí. Hay tres testimonios importantes, ¿no? Y esto es sobre la aparición de la niña en el aeropuerto. Sí. Uno es bueno, casi todos son de soldados bueno, de la base militar de allí, por la época. Y bueno, por ejemplo, un chico que estaba haciendo guardia en su noche de vigilancia y tal, pues él vio una chica que tenía pues un cabello oscuro, piel pálida, que brillaba, que llevaba incluso un camioncito de juguete en una de las manos, ¿no? Sí. Y bueno, esa niña fue vista por el aeropuerto por los propios soldados y se conoce mucho el caso como la niña de la garita. La niña de la garita, sí. Porque era, bueno, donde montaban guardia los soldados de las garitas, pues decían que se les pasaba por delante, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad es que hay testimonios de varios soldados que la dicen haber visto, y desde soldados rasos hasta altos mandos, ¿no? Sí. Y luego otros afirmaban pues oír lamentos, niños llorando de noche. Sí, otros decían ver una niña con melena oscura, ojos azules incluso, ¿no? Sí. Y bueno, los soldados que lo vieron, en todos los informes que yo he leído, los soldados que lo vieron les dieron vacaciones forzadas. Sí, sí. Para sacárselos del medio. Sí, efectivamente, eso sí es cierto, sí. Directamente, ¿no? Y bueno, pues se dice hay otro testigo que aterrizando en los rodeos a bordo de un avión, pues incluso caminar una familia por entre las pistas, ¿no? Y bueno, se supone que no debería de haber nadie por allí. Hombre, no es lo habitual. No es lo habitual. Que una familia se pase por la pista de aterrizaje no es lo habitual, eso está clarísimo. Sí, exactamente. A mí me llamó mucho la atención que es un poquito menos fantasmal la historia. Sí. Pero a raíz del accidente se descubrió por un químico que estuvo estudiando pues un poquito los restos del avión y todo esto. Ya aviso que esto no tiene nada que ver con fantasmas ni nada, pero bueno, como tratamos el misterio es muy interesante. Entre los restos del avión se descubrió uranio empobrecido. ¿Uranio empobrecido? Uranio empobrecido, sí. Pues algo totalmente tóxico. Ajá. Que no debería de estar allí, en teoría, ¿no? Sí. Y este hombre se dio cuenta porque en el hangar donde guardaban los restos de los aviones, los operarios que cortaban los restos de los aviones para desguazarlos y todo eso, pues saltaban un montón de chispas en las radiales con las que cortaban. Ajá. Y él les dijo que era extraño, ¿no? Y bueno, estas muestras se analizaron y realmente se comprobó que había restos de uranio empobrecido. Se pidió un poquito explicaciones a la Boeing de las estructuras de los aviones y todo esto, y la verdad es que Boeing siempre negó que los aviones fueran construidos con elementos de uranio empobrecido. Era un metal muy barato, pero era pesado y decían que se usaba como contrapesos, ¿no? Sí. Y lo que se explicaba era que esa parte de uranio empobrecido se usaba en las alas, en todo caso, pero apareció la parte de las colas, ¿no? Ya, o sea, en un sitio donde no tendría... Vamos a ver, ya no era normal que lo llevara, pero encima, en caso de haberlo llevado, aparece en un sitio donde no tendría que estar. Sí, pero bueno, realmente aparece en uno de los dos aviones nada más, que es en el avión americano. Sí, en el Eso es lo curioso, porque en el avión holandés no había uranio empobrecido y en el avión americano sí. Eso es el primer misterio. Ya. El segundo es que se comprueba que alrededor de lo que es el lugar del impacto de los dos aviones, la pista, 300 metros a la redonda, se encontraron señales de radioactividad. Hay que tener en cuenta que trabajó mucha gente allí en las labores de rescate y todo eso. Y sí hay un caso documentado de un policía que murió por cáncer de pulmón. Ajá. Y dicen que es relacionado con esto. Pero bueno, el misterio de todo esto
Sí. Es que se habla de un posible contrabando de uranio empobrecido por aquella época. Ya. Y es que se habla de que el avión americano que tenía destino Sudáfrica, Sí. llevaba un contrabando de 400 kilos de uranio empobrecido. ¿Qué dices? ¿Y esto por qué lo digo? Porque por aquel momento Sudáfrica estaba como metiéndose un poquito en la carrera nuclear, ¿no? Y bueno, viene Ajá. todo a raíz de esto, ¿no? Fue un caso extraño, ¿no? Ya, Entonces, digamos que le acabas de poner el toque de conspiración al programa. Exactamente. Es decir, el Exactamente. vuelo americano, el Panam, se encuentran restos de uranio empobrecido y todo esto se puede vincular con una especie de tráfico de material nuclear, pues tráfico no autorizado, evidentemente. Sí, la pregunta final para mí es que si Estados Unidos pues utilizaba pues aviones civiles para Sí. contrabando de uranio empobrecido. Efectivamente, efectivamente. Bueno, un misterio más que añadir a ese tan trágico accidente del aeropuerto de Los Rodeos.